Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación de la enfermedad VIH y su relación con la genética. En esta pantalla podemos observar la lista de los integrantes del grupo. En primer lugar, para abordar este tema tenemos que entender que el virus de la inmunodeficiencia humana, más conocido como VIH, es un retrovirus que infecta y destruye progresivamente los linfocitos CD4. Vamos a abarcar diversos puntos relacionados a este. Como primer punto tenemos las bases genéticas de la herencia y su respuesta inmune al VIH. Como bien se sabe, la variabilidad genética humana es muy grande, por lo que se puede dar una modificación ligera de las proteínas involucradas en la inmunidad, y este va a relacionarse directamente con los factores determinantes a la susceptibilidad o resistencia, por ejemplo, a la velocidad o a la gravedad con la que se va a manifestar la enfermedad. Otro punto tenemos los genes del complejo HL. En este caso se dará que la molécula HL va a presentar ciertos fragmentos del VIH a los linfocitos T para que estos puedan ir presentando una respuesta inmune. Un ejemplo de esto tenemos lo que es el HLA-B57 y el HLA-B27, los cuales se relacionan con los controladores de élite. Otro punto es que las mutaciones para una resistencia parcial. Se va a dar lo que es la variación del CCR5 delta 32, evitando la expresión normal de correceptor CCR5, el cual es el que da pase al virus hacia la célula. En este caso, la mutación va a depender de si se va a mutar ambos alelos o solo uno de ellos. Cuando se muta ambos alelos, se va a dar una resistencia al VIH1, mientras que si solo se muta un alelo, va a tener una progresión lenta de la enfermedad. En cuanto a los genes antivirales innatos, son factores que van a detener la replicación del virus. En este caso tenemos el APOBS3G, el cual va a enviar mutaciones dañinas al virus, la TRIM5-alfa, el cual va a bloquear la cápsida del virus, y la BST2, el cual va a impedir la salida de los nuevos viriones de la célula dañina. En cuanto a la herencia poligénica, como bien sabemos por las variantes genéticas que existen, estos se pueden llegar a combinar y se va a llegar a dar una susceptibilidad poligénica grande. Ahora vamos a pasar con el número 2. ¿Quiénes son los? Continuando con la exposición, ahora les explicaré sobre la variabilidad genética y su vínculo con la respuesta inmune frente al VIH. El virus causante del SIDA, cada persona tiene diferentes ADNs que afectan la forma en que su sistema inmunológico combate las infecciones. Estas diferencias genéticas no solo determinan la capacidad de nuestro cuerpo para reconocer y atacar al virus, sino que también influyen en la velocidad en la que progresa la infección y en la gravedad de los síntomas. De hecho, existen casos de personas que, pese a estar infectados, pueden controlar el virus de manera natural durante años, mientras que otros progresan rápidamente hacia el VIH. Todo eso depende a gran medida de sus características genéticas. Dentro de los genes más importantes en esta respuesta encontramos los genes HLA o antígenos leucocitarios humanos. Estos genes codifican proteínas que presentan fragmentos del virus a las células T del sistema inmune, permitiendo que las células reconozcan y destruyan las células infectadas. Algunas variantes de HLA, como HLA-B57 y HLA-B27, se han asociado con un control más eficiente del VIH, lo que permite que la carga viral se mantenga durante más tiempo. Otro gen fundamental es el CCR5, que codifica un receptor presente en la superficie de ciertas células inmunes. El VIH utiliza este receptor para ingresar a las células y multiplicarse. Sin embargo, algunas personas que poseen una mutación llamada CCR5 delta 32, que impide la función normal del receptor. Aquellos que son homocigotos para esta mutación pueden ser prácticamente resistentes al virus, mientras que los heterocigotos presentan una progresión más lenta de la enfermedad. Además, los genes que regulan las citocinas como interleuquina 10, TNF-alfa e interleuquina 6 juegan un papel importante en la inflamación y la replicación viral, dependiendo de los polimorfismos que una persona tenga en estos genes. Su sistema inmune puede responder de manera más o menos eficaz frente al virus. Otros genes como la APOPEC3G, la TRIM5-alfa y los receptores K y R de la célula NK
Participan directamente en la defensa antiviral, bloqueando la replicación viral o destruyendo las células infectadas. Gracias a estas diferencias genéticas existe un grupo de personas conocidas como controladores de élite que logran mantener la carga viral a niveles indetectables sin necesidad de tratamiento. En contraste, aquellas personas sin variantes protectoras pueden experimentar una progresión rápida hacia el SIDA. Esta diversidad genética también explica por qué algunos tratamientos y vacunas experimentales funcionan mejor en ciertas personas que en otras. Gracias. A continuación, con las definiciones ya mencionadas, vamos a hablar sobre los controladores de élite excepcionales. En un estudio realizado en pacientes con mayor de 30 años de infección, presentaron un tratamiento antirretroviral, una carga viral indetectable y presenta ausencia de progresión a SIDA y preservación de linfocitos TCD4. ¿A qué se debe esto? Debido a factores excepcionales que ocurren en estos sujetos. Pasaremos con la restricción inmunogenética. Ocurre que cuando los alelos protectores se asocian con el antígeno leucocitario humano B57 y el B27. Presentan un mecanismo en el cual es la unión de péptidos virales, donde conservan la alta afinidad de la hendidura de unión del CMH1. La respuesta del TCD8 es polifuncional, o sea, se frecuenta más que la TCD4. La secreción simultánea de IFN y TNFN-alfa, además de el IL-2 y la citotoxicidad. A continuación, con la presión selectiva, la respuesta de los linfocitos citotóxicos fuerza al virus a mutar, por lo cual estas mutaciones vuelven incompetente al virus para progresarse. Entonces el virus se pone en un dilema mortal. Si decide no mutar y el sistema inmune lo ve y lo mata, o también si decide mutar y el sistema inmune ya no lo ve, pero pierde capacidad de replicación, pierde debilidad y con el tiempo se va perdiendo la carga viral del virus. A continuación, pues con los mecanismos de inmunidad innata intracelular, tenemos 3 mecanismos principales: el bloqueo de la cápside, de la proteína TRM5-alfa, que es la que reconoce la red de la cápside, como ya lo mencionaron, y es el que induce a la desemblaje prematuro y degradación del protosoma. A continuación, con la mutagénesis letal, en los controladores de élite excepcionales, la proteína BIF del VIH no logra degradar eficientemente al APOBS3G. Por lo tanto, induce a mutaciones de guanina-adenina masivas en el genoma viral durante la transcripción. El bloqueo de la salida. La BST2 retiene físicamente los virones nacientes en la membrana celular, evitando su diseminación y marcándolo para endocitosis. Bueno, continuamos con la interacción entre el VIH y el genoma humano, coevolución y adaptación. En un inicio tenemos el ciclo de vida del VIH, donde vamos a encontrar como primer lugar la infección y entrada. El VIH se va a unir a unas células inmunitarias, principalmente a los linfocitos TCD4, utilizando el receptor CD4 y un correceptor como el CCR5 o el CXCR4. Luego se da una transcripción inversa, donde dentro de la célula la transcriptasa inversa copia el ARN viral a ADN. Y finalmente la integración. La enzima integrasa viral inserta el ADN proviral en el ADN genómico de la célula huésped. Una vez integrado, el VIH se convierte en una parte permanente, aunque a menudo latente, del genoma de esa célula, utilizando la maquinaria celular para transcribir y replicar nuevos virus. Luego vamos a continuar en cuanto a la adaptación. Encontramos la resistencia genética a la infección, como la deleción del CCR5 delta 32, es el ejemplo más conocido y es una mutación en este gen. Las personas homocigotas para esta decisión son virtualmente resistentes a la infección por cepas del VIH que utilizan este gen. En el caso de los genes restrictivos, encontramos que este va a codificar proteínas que actúan como defensas intracelulares contra el VIH, a menudo atacando diferentes etapas de su ciclo de vida. El primero tenemos el ApoBC3G y el TRIM5-alfa. Luego tenemos a las variantes de progresión lenta. En acá investigaciones han identificado otras variantes genéticas que se asocian a una progresión más lenta de la infección por VIH-Sida.
incluso en ausencia de tratamiento antirretroviral. Esto incluye ciertas variantes de antígenos leucocitarios humanos que son cruciales para la presentación de antígenos y la respuesta inmunitaria. Finalmente vamos a encontrar a la coevolución, donde vamos a encontrar como primer punto la evasión inmunitaria. Las mutaciones en las glicoproteínas de la envoltura viral permiten al virus evadir el reconocimiento por los anticuerpos y las células T citotóxicas. Las contramedidas a factores restrictivos, como se mencionó, la proteína BIF del VIH es una adaptación clave para neutralizar la defensa humana de la ApoB3G. Y finalmente la resistencia a los fármacos. La rápida mutación de las enzimas virales, transcriptasa inversa y la proteasa es la base de la resistencia a los antirretrovirales, lo que requiere el desarrollo constante de nuevos medicamentos y terapias combinadas. Esta dirección bidireccional subraya que la infección del VIH no es solo una patología, sino un proceso coevolutivo en curso que moldea los genomas tanto del patógeno como del huésped. Como quinto punto, vamos a tener a la farmacogenética aplicada al tratamiento antirretroviral. En primer lugar, vamos a ver que la farmacogenética va a ser una ciencia que va a estudiar cómo son las variaciones en el genoma de un individuo que van a influir en la respuesta al fármaco. Por lo tanto, un tratamiento antirretroviral va a ser aquella personalización en la terapia donde se va a medir la eficacia y el riesgo de toxicidad correspondiente a cada individuo. Para ello vamos a tener mecanismos genéticos de la variabilidad. En primer lugar encontramos a las proteínas transportadoras, las cuales van a regular la absorción, la distribución y también la excreción de los fármacos a través de las membranas celulares. Entre los más conocidos vamos a encontrar a la ABCB1 y también a la ABCC4. Estas van a afectar la concentración del fármaco del plasma y en el interior de las células diana. En segundo lugar encontramos a las enzimas metabolizadoras. Estas van a modificar químicamente los fármacos en la fase 1 y también en la fase 2 para poder activarlos o más comúnmente para inactivarlos y facilitar su eliminación. Entre ellos vamos a encontrar a la CYP2B6, también a la CYP3A3 y a la UGT1A1, las cuales van a ayudar a determinar la velocidad de eliminación del fármaco, incluyendo en la concentración plasmática y el riesgo de la toxicidad e ineficacia. Finalmente vamos a encontrar a las moléculas inmunológicas, quienes participan en la presentación de antígenos y también en la respuesta inmune. Ahí vamos a encontrar a los antígenos leucocitarios humanos, quienes predicen el riesgo de reacciones de hipersensibilidad graves. Y el caso más conocido es el de Avicar, que es el ejemplo más exitoso y con mayor nivel de evidencia de la farmacogenética en el VIH. Continuando con el sexto punto, pues primero sobre los genes clave. Hoy sabemos que ciertos genes del paciente influyen directamente en cómo responde al tratamiento antirretroviral. Por ejemplo, el gen HLA-B5701 es muy importante porque si está presente, el paciente puede tener una reacción grave al medicamento Abacavir, por lo que este fármaco se evita. Otros genes como el CYP2B6 y el CYP3A4 determinan qué tan rápido o lento metabolizamos algunos antirretrovirales. Esto ayuda a ajustar la dosis para evitar toxicidad o falta de eficacia. Y genes vinculados a los receptores CCR5 y CXCR4 permiten identificar qué puerta utiliza el virus para entrar en las células, lo que ayuda a elegir medicamentos específicos como los antagonistas del CCR5. Esto nos lleva al tratamiento basado en la genética. La idea es que el tratamiento no sea igual para todos, sino adaptado a la información genética del paciente. Ahora, pasando a las tecnologías de edición genética, actualmente se investigan herramientas como el CRISPR y el TALENs. CRISPR funciona como una tijera molecular capaz de cortar o modificar algunas partes específicas del ADN. Una de sus aplicaciones más prometedoras es inactivar el gen CCR5, que es uno de los principales receptores que el VIH usa para entrar en las células. Al desactivarlo, se puede generar células resistentes al virus. Por otro lado, tanto como
TALENs y CRISPR, se están utilizando para intentar eliminar fragmentos del virus que quedan integrados en el ADN celular, lo cual sería un paso importante hacia una posible cura funcional. Finalmente, los beneficios de todo esto son muy claros. La personalización genética permite tratamientos más seguros, menos efectos adversos y mayor eficacia desde el inicio. Y las tecnologías de edición genética abren una línea completamente nueva en la que no solo se controla el virus, sino que existe la posibilidad de reducir el reservorio viral o incluso lograr la resistencia celular. Bien, continuando con las implicaciones clínicas, éticas y sociales del conocimiento genético en VIH, teniendo como primer punto las implicaciones clínicas. En este caso, el análisis genético ha permitido que se pueda comprender cómo ciertas variaciones en el ADN influyen en la susceptibilidad al VIH y a la respuesta al tratamiento. Un ejemplo relevante de esto es la mutación del CCR532, donde el CCR5 es un correceptor presente en la superficie de los linfocitos que el VIH utiliza como puerta de entrada para infectar a la célula. Esta variante CCR532 produce un receptor defectuoso o ausente, lo que dificulta el ingreso del virus. Esto se traduce en resistencia parcial o progresión más lenta de la infección en personas que poseen esta mutación, especialmente si son homocigotas. Conocer estas variaciones genéticas tiene un impacto clínico directo, ya que permite que se pueda seleccionar terapias más efectivas y con menor toxicidad, ajustando el tratamiento al perfil genético del paciente, además de ayudar a identificar quién podría responder mejor a ciertos antirretrovirales o quién podría presentar efectos adversos. En otro punto tenemos a las implicaciones éticas. El uso de información genética exige un manejo responsable, ya que se requiere un consentimiento informado, dado que estos datos son altamente sensibles. Existe el riesgo de discriminación, estigmación o mal uso si la información no es protegida adecuadamente. Por ello, es fundamental contar con protocolos estrictos de confidencialidad y garantizar que los resultados se utilicen exclusivamente con fines clínicos y científicos. Otro punto es las implicancias sociales, donde el acceso al análisis genético puede profundizar desigualdades, ya que no todas las poblaciones tienen las mismas posibilidades de acceder a estudios genómicos o a terapias avanzadas. Además que el conocimiento genético puede incrementar el estigma hacia las personas con predisposiciones genéticas relacionadas con el VIH, donde esto no recuerda la necesidad de políticas que promueven una atención equitativa y reduzcan prejuicios. En conclusión, la genética humana tiene un papel clave en la respuesta inmune y en la susceptibilidad al VIH. Variantes en genes como el CCR5 y el HLA pueden brindar resistencia natural o, por el contrario, acelerar la progresión en la infección. Además, existen personas conocidas como controladores de élite que poseen combinaciones genéticas que limitan la replicación viral sin necesidad de tratamiento. Esto nos muestra que el VIH y el ser humano han evolucionado de manera conjunta, influyéndose mutuamente. También es importante destacar que la farmacogenética mejora la seguridad y la eficacia de los tratamientos antirretrovirales y que las nuevas terapias basadas en edición genética abren la puerta a alternativas más personalizadas. Finalmente, todo este conocimiento requiere un uso responsable, considerando siempre las implicancias éticas, sociales y legales del manejo de datos genéticos. Y finalmente, pues la reflexión que nos dice que la genética nos permite entender mejor la relación entre el VIH y el ser humano y nos ofrece herramientas para desarrollar tratamientos más precisos e innovadores. Sin embargo, estos avances solo serán realmente valiosos si se aplican con responsabilidad, equidad y respeto a la privacidad, garantizando que los beneficios lleguen a todos por igual. Gracias.